Buenas tardes a todos y todas. En esta oportunidad vamos a estar hablando del convenio 142. El convenio 142 es sobre la orientación profesional y la formación profesional en el desarrollo de los recursos humanos. Hemos venido hablando días atrás sobre otros convenios, como es el convenio 111, el convenio 122 y el convenio 81. Todos estos convenios son de la Organización Internacional del Trabajo y en temas muy específicos como la discriminación en materia de empleo y ocupación, como el caso de la política de empleo y la inspección en el sector de la industria y el comercio. A estos convenios se agrega el que ahorita acabamos de hacer mención y es específicamente en cuanto a la orientación profesional y formación profesional de los recursos humanos. En este convenio es muy interesante, pues data de 1975. Recordemos que antes de esa fecha no habían políticas, en este caso públicas, respecto de los sistemas de formación profesional. Y a raíz de eso, pues hay un interés de la Organización Internacional del Trabajo de crear estos convenios para efecto de establecer ciertos lineamientos, ¿verdad? Que deben de ser parte de las políticas públicas para ser implementado por cada uno de los estados partes dentro de su legislación correspondiente. Bueno, en el caso de los lineamientos que da el convenio 142, en nuestro país, pues ya en la Constitución de la República, en el artículo 40, recoge que se va a establecer el sistema de formación profesional para la capacitación y calificación de los recursos humanos. Igual, este convenio encuentra desarrollo normativo interno dentro de lo que es la ley de formación del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional y también el reglamento sobre la ley del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, conocido como el INSAFOR. En esa forma, pues estos lineamientos van encontrando cabida dentro del derecho interno. Y quiero hacer mención a algunas líneas, ¿verdad? Normativas que están recogidas en el convenio 142. El artículo 1 nos dice de que todo Estado debe de adoptar y llevar a cabo prácticas políticas y programas completos coordinados en el campo de orientación, formación profesional, estableciendo una estrecha relación entre este campo y el empleo, y en particular mediante los servicios públicos de empleo. Bueno, ahí está claro, ¿no? Que se deben de adoptar, ¿verdad? Y llevar a la práctica, en este caso, programas completos en lo que respecta a la formación de los recursos humanos. Para eso, pues el Estado cuenta con un sistema dentro del cual naturalmente tienen que quedar ahí comprendidos estos lineamientos que aparecen en el artículo 1, ¿no? Y es eso, que todo Estado parte, pues obviamente debe de adoptar un programa, no solamente programas, sino también políticas tendientes a la formación de su sistema, en este caso de formación y calificación de los recursos humanos. El artículo 1 también hace referencia de que estas políticas y estos programas deberán tomar en cuenta lo siguiente. Y lo que van a tomar en cuenta son las necesidades, ¿verdad?, que tiene la empresa en lo que respecta a recursos humanos, las posibilidades y programas y problemas en materia de empleo. Hay que ver el INSAFOR, en este caso, ¿verdad?, en nuestro país, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, se encarga de investigar, ¿verdad?, cuál es la problemática en este caso que existe en materia de empleo, así como también las posibilidades que hay de empleo a fin de calificar, ¿verdad?, los recursos humanos, personas que ya están dentro de la empresa, así como también aquellas personas que están fuera de la empresa y que en un momento determinado deben acceder, en este caso, al mercado de trabajo. Entonces, en esa medida, lo que se hace es estudiar cuáles son las necesidades de calificación que tienen las empresas y cuáles son las posibilidades y problemas en este caso de empleo, o sea, posibilidades de crear nuevos empleos dentro de la empresa, ¿verdad? Esto se va a hacer tanto a nivel regional como a nivel nacional.
También la política de sistemas de formación profesional debe de comprender la fase y nivel de desarrollo económico, social y cultural de cada país. Bueno, en este caso nosotros sabemos somos países subdesarrollados y dentro de esa medida nuestras economías tienden muchas veces a no tener crecimiento. Y si no hay crecimiento, pues eso se torna en un problema, ¿verdad? El cual debe ser investigado por el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional a fin de ver cómo se incrementa la productividad y en esa medida logramos crecer, en este caso económicamente, a fin de favorecer a aquellas personas de escasos recursos económicos. Luego tenemos en el caso del literal C que la política, los programas de las políticas públicas en cuanto a los sistemas de formación profesional deben comprender las relaciones entre el desarrollo de los recursos humanos y otros objetivos económicos, sociales y culturales. Es decir, en este caso, las personas no solamente las vamos a formar como técnicos para que se califiquen como mano de obra, también hay que llevarlos a pensar o a interactuar en el mundo del trabajo, sobre el mundo del trabajo, la problemática en el mundo del trabajo, la relación o las implicaciones que esto tiene en cuanto al desarrollo social y cultural, en este caso de nuestros países. Por lo tanto, la formación y calificación de mano de obra no es simplemente formar técnicos, sino también formar seres humanos pensantes que puedan incidir en ese medio de trabajo y que puedan también transformar el medio de trabajo en el que se desenvuelven. Otro punto a considerar, ¿verdad? Dentro del artículo 1 del convenio 142 es que estas políticas y estos programas deben aplicarse mediante métodos adoptados a las condiciones nacionales. Ya hemos dicho, ¿verdad? Con anterioridad cuáles son las condiciones de nuestro entorno, pues y en esa forma el INSAFOR, más adelante que retomemos la ley, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Cómo se encargan a veces de impartir cursos móviles, cursos fijos, ¿verdad? Tendientes a facilitar el acceso a la formación profesional de muchas personas. Ahora tenemos que en el artículo 1, ¿verdad? Punto en este caso 4, hace referencia a que estas políticas y estos programas tendrán como mira mejorar la aptitud del individuo, de comprender el medio de trabajo y el medio social e influir individual o colectivamente sobre este. Ya lo manifestamos anteriormente, no solo se trata de capacitar a las personas, ¿verdad?, que adquieran conocimientos técnicos, sino que estos tengan una influencia sobre el entorno de trabajo, transformen esas realidades en beneficio de todos los habitantes de nuestro país. En el punto 5, artículo 1.5, ¿verdad? Del convenio que estamos comentando, nos dice, estas políticas y estos programas deberán alentar y ayudar a todas las personas en un pie de igualdad y sin discriminación. La tendencia, ¿no? De la Organización Internacional del Trabajo va en ese sentido, ¿no? Igualdad de oportunidades, igualdad de trato. Por lo tanto, aquí también no pueden haber discriminaciones. Los sistemas de formación tienen que ser amplios, tienen que ser flexibles. Y cuando digo amplios, es decir, deben de abarcar el mayor número de sujetos, que en este caso requieran la formación profesional. Entonces, en ese sentido, no pueden haber exclusiones de personas por su condición de género, por discapacidades en cuanto a la formación profesional. Ahora, vayamos al artículo 2 de este convenio y en el artículo 2 nos dice que para alcanzar los objetivos arriba mencionados, todo miembro debe establecer y desarrollar sistemas abiertos, sistemas flexibles y complementarios de enseñanza general, profesional, así como orientación escolar y profesional y de formación profesional, tanto dentro del sistema oficial de enseñanza como fuera de este. Bueno, en un primer momento nosotros tenemos que dentro de los conceptos que aparecen en el artículo 2, pues está eso, ¿verdad? Establecer un sistema abierto. Un sistema abierto implica diversificar, en este caso, la formación profesional,
¿verdad? Debe de estar abierto a esas perspectivas, al crecimiento, al avance que vaya teniendo la economía, así como también abierto en cuanto a los sujetos que van a ser beneficiados con los programas de formación profesional. También van a ser flexibles en el punto de vista que ya dije, estos cursos pueden ser fijos, estos cursos pueden ser móviles. Móviles a aquellas poblaciones, obviamente, donde no es tan fácil llegar, ¿verdad? Y que estas personas, mejor dicho, se trasladen hacia las ciudades, a los centros de capacitación, sino que ahora el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, con el apoyo de las alcaldías de esas poblaciones, puedan ellos desplazarse a esos lugares para acercar, ¿verdad?, las capacitaciones a aquellas personas que necesiten ser formadas o calificadas como mano de obra. Entonces, en esa medida son flexibles, son abiertos. Al mismo tiempo hay que entender los complementarios, ¿verdad? Y a las personas que tienen una educación primaria, una educación secundaria, educación media, educación avanzada, ¿verdad? Tienden, este caso, las capacitaciones que dé el INSAFOR a complementarse a ello, ¿verdad? Hay que ir en esa perspectiva. Recordemos, la enseñanza escolar, ¿verdad? Muchas veces esa no transmite, ¿verdad? En sí las habilidades y destrezas, más que todo se encarga de transmisiones de información, de conocimiento, que una vez se llevan al campo del trabajo y naturalmente que ahí encontramos realidades y problemas distintos a aquellos que se nos ha planteado en una aula escolar. Esto no estamos diciendo que esos conocimientos que ya adquirimos no tengan un grado de funcionalidad dentro de nuestro desarrollo personal y que por ende nos van a servir en ese momento que nosotros estamos laborando. De hecho, esos conceptos van a ser una guía y al mismo tiempo replanteamiento y repensando esos conceptos que nosotros ya tenemos sobre una área de conocimiento para poderla en ese sentido aplicar en un campo específico de trabajo. Por lo tanto, habría que entender las que van en esa perspectiva, ¿no? Complementando, ¿verdad?, aquellos conceptos que nosotros traemos, ahora los relacionamos con las experiencias que otros tienen en las áreas específicas de trabajo. Y por ende nos dice a nosotros que así la formación en este caso es el que da el INSAFOR, no solamente es técnica, hemos dicho, es una formación general, ¿verdad? No solo hay formación técnica, al trabajador no solamente se le transmiten conocimientos, habilidades y destrezas que son necesarios para el tipo de oficio, de profesión a la cual él quiere dedicarse en un momento determinado. También hay que tomar en cuenta que tiene que haber una formación general en cuanto a la forma en que ellos interactúan con sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Interactúan también fuera del centro de trabajo. Es una formación que también se les debe dar y en lo que respecta en este caso en cuanto a sus derechos, sobre condiciones de trabajo, sobre las obligaciones que tienen dentro de la empresa, sobre las cuestiones de los riesgos, e higiene en el trabajo, así como también sobre el tema de los contratos colectivos. Toda esa formación o toda esa información es parte de este sistema de formación profesional. El sistema de formación profesional, ya dije, no se trata meramente de transmitir conocimientos técnicos y convertir en otras partes al trabajador en un simple técnico. No, el trabajador, además de técnico, es un ciudadano, por lo tanto necesita conocer de esos derechos y obligaciones que tiene, así como también conocer que su trabajo es muy importante para incidir o transformar, en este caso, realidades. Entonces, en ese sentido es importante lo que establece el artículo 2 del convenio 142. Ahora, hablemos del artículo 3 de este convenio y nos dice que todo miembro deberá ampliar gradualmente un sistema de orientación profesional, incluidas información permanente sobre el empleo a fin de asegurar que se pongan a disposición de todos los niños, adolescentes y adultos una información completa y una orientación tan amplia como sea posible, inclusive por medio de programas apropiados en caso de personas que son discapacitadas, ¿no? Volviendo a la cuestión esta, los sistemas de formación profesional son sistemas abiertos, son sistemas flexibles,
Si son sistemas abiertos, hay una amplia oportunidad para que todos los sujetos en ese caso queden incluidos en los programas de formación profesional. Por lo tanto, el convenio vuelve a reiterar la necesidad de que niños, adultos, adolescentes, ¿verdad? Personas que tienen discapacidades también puedan tener la oportunidad de capacitarse, tecnificarse para dedicarse en un momento a un empleo o alguna ocupación de su preferencia. Eso creo que es muy importante, ¿verdad? Tenerla en cuenta en lo que respecta a la ampliación de sujetos, a la ampliación también de programas, ¿no? Porque no solo basta el caso de ampliar los sujetos, sino también ampliar ahora los programas, porque no todos en ese caso tienen las habilidades y destrezas para ejercer ciertos oficios. Algunas personas se sienten identificadas o preferentes respecto de un oficio, de un arte, de una profesión, y es en esa medida que ellos van, en ese caso, seleccionando sus programas de formación profesional. Entonces, el convenio pues, nos dice en el artículo 3 que debe de haber esa apertura en cuanto a los sujetos y también en cuanto a programas de formación profesional. El artículo, siempre en el artículo 3, ¿verdad? Porque ese lo habíamos comentado, el artículo 3.1. Ahora hagamos referencia al artículo 3.2 y el artículo 3.2 nos dice, esta información y esta orientación deberán abarcar la elección de una ocupación a la formación profesional y las oportunidades educativas conexas y perspectivas de empleo. ¿Verdad? Hemos dicho ya, ¿verdad? Esas posibilidades que se van a hacer en un momento determinado y el INSAFOR va a hacer los estudios pertinentes a fin de determinar cuáles son las necesidades de empleo que tiene la empresa, cuáles son las posibilidades también que hay de empleo, cuáles son las perspectivas, en este caso en lo que respecta a la formación profesional, cuál es la promoción en ese caso sobre condiciones de trabajo, sobre los riesgos en materia de trabajo y otros aspectos que obviamente son importantes en el ámbito de la vida, ¿verdad? Tanto económica, social como cultural. Entonces, eso es muy importante, este elemento, porque, digamos, estos son lineamientos que va dando el convenio 142. Con posterioridad, nosotros vamos a ver si el modelo, en este caso de enseñanza, para transmitir conocimiento, habilidades y destreza en cuanto a formación profesional, son modelos que de hecho van a estar abiertos también a estas dimensiones, es decir, que no solamente van a quedar en la enseñanza de conocimientos meramente técnicos, sino también, como ya venimos diciendo, deben de tener trascendencia a nivel económico, a nivel social y a nivel cultural. Entonces, en esa medida, pues hay que entender, ¿verdad?, de que los programas, pues, van a ir diseñados en esa perspectiva, ¿verdad? No se van a quedar en niveles meramente técnicos, sino que trascienden hacia otras esferas. Y como decía anteriormente, esto va a conectar también con la necesidad de establecer un modelo de formación profesional, ¿verdad?, que transmita conocimiento no solo a nivel técnico, sino que también pueda trascender hacia estos otros dimensiones que estamos haciendo referencia, como es el caso de los derechos, como es el caso de las condiciones de trabajo, es el caso de las posibilidades de empleo, las necesidades que tenga la empresa. Pues hay una serie de conceptos o de categorías ahí en juego de que están asociadas, tendientes a una cuestión bien clave, es lograr el desarrollo económico de estos pueblos y en la medida que se logre el desarrollo económico de estos pueblos, también se mejora la situación económica del trabajador y de su grupo familiar. En esa sintonía, pues, avanza este convenio, ¿verdad?, en ese lineamiento. Ahora, en el caso del artículo 4 del convenio 142, que es un convenio relativo a la orientación profesional y la formación profesional de los recursos humanos, nos dice, todo miembro deberá ampliar y adaptar y armonizar gradualmente el sistema de formación profesional en forma que cubran las necesidades de formación profesional permanente de los jóvenes, de los adultos, de todos los sectores de la economía y ramas de la actividad económica y a todos los niveles de calificación y responsabilidad. ¿Verdad? Esto es bien relevante. Recordemos, nosotros tenemos un sistema, ¿no?, que es el sistema de formación
el Sistema de Formación Profesional Salvadoreño, o INSAFOR, ¿no? Este sistema, pues, naturalmente de que va en esta sintonía que está hablando el artículo 4, ¿no? Yo ya dije, el INSAFOR se encarga de hacer las investigaciones pertinentes para determinar cuáles son las necesidades de empleo, cuáles son las necesidades también que las empresas tienen respecto de calificación de mano de obra, porque de hecho no se van a impartir cursos donde no hay posibilidades en ese caso de accesar al empleo. Para eso, pues, son estudios previos que realiza el INSAFOR, ver dónde están las posibilidades de empleo y en esa medida de empleo u ocupación, y en esa forma califica a las personas para que se dediquen a un trabajo formal o para que se dediquen a una ocupación, es decir, al emprendedurismo, ¿no? Puede ser capaz que los cursos van destinados a la panadería, la floristería, y a otras cuestiones así similares, ¿no? ¿Verdad? Y también entender de que el INSAFOR tiene varios niveles en cuanto a los cursos que imparte, ¿no? Tiene niveles de iniciales y niveles, digamos, avanzados. En los niveles iniciales es donde entramos en este caso a capacitar a personas sobre fontanería, sobre reparación de aires acondicionados, ya hemos dicho panadería, y otras especies de actividades que hay que son propias donde las personas tienen sus habilidades y allí se dedican pues a hacer su emprendedurismo. Pero en esta medida pues ya lo hemos manifestado, ¿verdad? Que el INSAFOR está preparado, ¿no? De hecho, entiendo que también recientemente tienen técnicos respecto de aquellas personas que necesitan tener conocimientos o que están interesados, por ejemplo, en mecánica de aviación, donde también el INSAFOR, pues con ciertas limitantes, pero sí posibilita esa especie de capacitación que las personas en este caso necesitan. Recordemos, el INSAFOR muchas veces son cursos que directamente no los puede prestar, ¿verdad? O no los puede impartir, pero para eso él tiene alianzas con otras instituciones y estas instituciones son las que prestan en sí esa capacitación en nombre, en este caso, de la petición que le hace el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional. En el caso del artículo 5, ya nos dice las políticas y programas de orientación profesional y formación profesional deberán establecerse e implantarse en colaboración de las organizaciones de trabajadores y según los casos de conformidad a la ley y las prácticas con otros organismos interesados. En el caso de la formación profesional, no solamente es el caso del INSAFOR, nosotros tenemos otras ENG, ¿verdad? Alemanas, otras ONG que son españolas, que están instaladas en el país y de otros países, ¿verdad? Instaladas en nuestro país y que también se dedican a eso, ¿no? A la formación y calificación, en este caso de mano de obra, ¿verdad? Son talleres ocupacionales donde a los jóvenes, en este caso, se les da la capacitación a fin de que ellos puedan en un momento determinado accesar o tener un acceso a un puesto de trabajo formal, o bien ellos puedan de modo independiente, ¿verdad?, ejercer una ocupación. Entonces, en esa medida, pues hay que hacer referencia, ¿verdad?, que el convenio nos dice que estas políticas, en este caso, se van a discutir no solo en ese caso por el Estado, por empresarios, por trabajadores, atendiendo también al cómo va en las políticas de mercado, sino también en este caso tomando en cuenta estas otras organizaciones interesadas. Como he dicho, estas otras organizaciones interesadas son ONG o institutos tecnológicos, universidades que también van en esa línea. Entonces, todas esas instituciones interesadas, así como los programas, así como las líneas, normas, etcétera, que se vayan estableciendo, hay que entenderlos que todo eso forma parte del sistema de formación profesional. Entonces, lo que se quiere es que estas políticas públicas nazcan de los consensos o de los diálogos que se pueda tener con todos los sectores involucrados y también sectores afectados con las políticas, en este caso, de formación profesional. Entonces, el convenio, pues, en resumidas cuentas, esas son algunas disposiciones que nos ofrece y que me parecen a mí que son muy importantes porque cuando uno revisa, en este caso, la legislación interna o lo que la Constitución
en sí nos establece en materia de formación de recursos humanos, nos damos cuenta pues de que tenemos pues ahí ciertos lineamientos y ciertos seguimientos que se va a dar, ¿verdad? Para ver si se está cumpliendo o no con el convenio 142. Entonces, eso es muy relevante tenerlo en cuenta, así como también tener en cuenta el caso de la ley del INSAFOR. ¿Verdad? Recordemos, nuestro programa de Derecho Laboral 1 lo que nos invita a nosotros es a ver el convenio 142. Pero el hecho de que no, nos invite nada más a ver el convenio 142, eso no impide de que nosotros podamos también echar una mirada sobre la ley del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, así como también en este caso del reglamento del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, porque a través de ello vamos a ir comprendiendo nosotros cuáles son las finalidades en este caso de esta formación de recursos humanos. Entonces, primeramente hay que entender qué es la formación profesional. La formación profesional es toda acción o programa público o privado diseñado para la capacitación en oficios y técnicas que proporcione o incremente los conocimientos, aptitudes, habilidades, prácticas ocupacionales necesarias para el desempeño de labores productivas en función del desarrollo socioeconómico del país y de la dignificación de la persona. Es decir, eso es la formación profesional, o sea, todos esos programas, ¿verdad? Van específicamente en esa perspectiva, ¿no? Estos programas o acción los echan a andar ya sea una institución pública o los puede echar a andar una institución privada y están diseñados para eso, ¿no? Para tecnificar, para calificar la mano de obra, pero no solo en la perspectiva de muchas veces entender qué es el conocimiento, la habilidad y destreza en cuanto al oficio, sino también otros elementos generales, ¿verdad? Que ayudan al trabajador a que pueda comprender el entorno de su campo de trabajo y también, como yo dije anteriormente, que pueda incidir con posterioridad en la economía, en lo social y en lo cultural. Entonces, en esa perspectiva es que avanzamos, ¿no? Y lo que hay que entender que todos estas acciones y estos programas tienen como fundamento o como centro, ¿verdad? La dignificación de la persona. Es decir, sí, nosotros vamos encaminados a lograr un crecimiento económico, pero el crecimiento económico debe de tener sus implicaciones también en cuanto a crear las condiciones o posibilidades para que estas personas puedan también desarrollar su proyecto de vida, ¿no? Y desarrollar ese proyecto de vida es parte, en este caso, de la dignidad de ese ser humano. Entonces, muy importante tener en cuenta esos aspectos. Luego hemos dicho de los niveles y ámbitos de aplicación, que eso ya están específicamente en la ley del INSAFOR. Y ahí nos dice nivel inicial y nivel complementario. Son los niveles que tiene en este caso el INSAFOR. Niveles iniciales, es decir, aquellas personas que nunca han tenido capacitación, ¿verdad? Reciben sus conocimientos y con posterioridad, ¿verdad? Se le van dando nuevas capacitaciones. A final de cuentas, recordemos que estas capacitaciones son permanentes, no solamente son iniciales, para que ellos puedan en un momento determinado ir complementando con otras capacitaciones u otros cursos de capacitación, esas habilidades y destrezas y conocimientos que han adquirido en una arte, en un oficio o en una profesión. Entonces, en esa medida hay que entender cómo vamos en ese caso caminando con lo que establece la ley del INSAFOR. Uno puede preguntarse, bueno, ¿y cómo se forma el patrimonio del INSAFOR o qué está compuesto? El artículo 26 de nuestro código, perdón, de la ley del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, ahí nos dice que obviamente está integrada por bienes muebles o inmuebles, que esos resultan de los presupuestos que del gobierno, ¿verdad? Los subsidios que aporta en este caso el Estado, las cotizaciones obligatorias que tienen en ese caso las instituciones privadas o instituciones oficiales autónomas, ¿verdad? Recordemos, hay un descuento de 1% que obligatoriamente están dando las empresas hacia el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, fondos y utilidades provenientes de inversiones, los fondos que se obtengan de préstamos
y las herencias, legados, donaciones y demás bienes que obtengan a cualquier título, y el producto resultante de la aplicación de las sanciones de esta ley, ¿no? Sanciones que pueden imponer a ciertas empresas implica en ese caso la absorción de ciertos recursos que al final de cuentas van a formar parte del patrimonio de esta institución. Ahora, en el caso estableciendo otras facultades, atribuciones de la ley, yo creo que son temas demasiado que llevan tiempo y naturalmente que el curso de Derecho Laboral no está diseñado para eso, he dicho, solo está diseñado para comentar o conocer lo que establece el convenio 142 de la Organización Internacional del Trabajo, que es relativo a la orientación profesional y a la formación, en este caso, de los recursos humanos. Entonces, esto es una parte adicional para que nosotros entendamos de que estos convenios o los lineamientos que están en ese convenio tienen desarrollo en la normativa interna. Y para eso, como dije, también hay que retomar un tanto lo que establece el reglamento de la ley de formación profesional. Veamos en el caso del artículo 1 del reglamento. Recordemos, los reglamentos lo que tienen por finalidad es facilitar el cumplimiento de la ley. Y en este caso de facilitar el cumplimiento, como hice referencia, de la ley del Instituto, de la Ley de Formación Profesional, ¿verdad? Esa así se llama, Ley de Formación Profesional. Ahora, veamos qué nos dice el reglamento de la Ley de Formación Profesional. Recordemos, en esta Ley de Formación Profesional, ¿verdad? Hay un instituto o un ente rector de las políticas de formación profesional. Y ese ente rector es el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional. Entonces, nuestra ley se llama, ¿verdad? Que retoma los lineamientos del convenio 142, se llama Ley de Formación Profesional. A la ley de formación profesional también la complementa el reglamento de la ley de formación profesional. Este reglamento tiende como a facilitar y asegurar el cumplimiento de la ley, el funcionamiento del INSAFOR y la operatividad de los sistemas de formación profesional creados ¿para qué? Para incrementar la productividad y la competitividad de la fuerza laboral y lograr mejores niveles de bienestar para la población en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y Social definida por el gobierno, ¿no? Entonces, a eso se encarga específicamente el reglamento, ¿no? Facilitar el cumplimiento de la ley. Y para facilitar el cumplimiento de la ley, pues establece o hay ciertos conceptos por ahí en el reglamento que nos dicen que vamos a entender nosotros por el sistema, en este caso de formación profesional. El sistema es el conjunto de normas, instructivos, reglas, disposiciones, procedimientos, instituciones públicas o privadas que naturalmente se encargan en este caso de la formación profesional. En sí, el sistema se configura con eso, ¿no? Un conjunto de normas, de instructivos, de reglas, disposiciones, procedimientos e instituciones encargadas de eso, de la formación de los recursos humanos. El artículo 4 de este reglamento nos dice que el instituto, para el cumplimiento de sus objetivos, tiene la obligación de formar y capacitar profesionalmente a la fuerza laboral del país en los diferentes sectores económicos, procurándole a esta su superación económica y social a través de su inserción en el desarrollo del país, pudiendo para ello utilizar todos los métodos y mecanismos, ¿verdad?, que tiene para esos efectos o que van a contribuir para la formación de los recursos, en este caso humanos. Entonces, el reglamento va en esa perspectiva, definiéndonos que será un sistema, así como también los objetivos que se deben de seguir en materia de formación profesional. De igual modo, las atribuciones que tiene el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, las funciones que va a tener. Y recordemos también el caso de hacer mención a los centros de formación profesional, así como también centros colaboradores, ¿verdad? Centros colaboradores, ya dije en un inicio, no solamente, ¿verdad? En este caso se va a encargar el INSAFOR de cumplir
con la formación de los recursos humanos. También hay otros actores interesados, ¿verdad? En el caso de institutos privados, ¿no? O entes privados que también van en esa perspectiva y en este caso se conviertan en colaboradores del INSAFOR para el poder en cierta medida capacitar un mayor número de personas y en esa forma lograr el crecimiento económico del país y que éste redunde en beneficio del trabajador y de su grupo familiar. En el caso de los centros fijos, el artículo 61 al 67 del reglamento aparecen desarrollados cuáles son esos centros fijos. Recordemos, esos centros fijos son aquellos que ya están locales propios que tiene el INSAFOR, por ejemplo, en cada una de las cabeceras departamentales o en algunos municipios del país. Habrá unos lugares donde no los tiene, pero sí en colaboración con la alcaldía municipal, ¿verdad? Allá consiguen un local y llevan las capacitaciones hacia esos sectores. Por ejemplo, en la zona norte de San Miguel, la zona norte de Morazán, en la zona norte, podemos decir, de otros departamentos, también allí se encargan, porque son zonas aisladas, pues obviamente ahí se encargan el INSAFOR, ¿verdad? De llevar ahí estos cursos móviles. Y decimos cursos móviles porque ellos se desplazan, ¿verdad? Hacia esos lugares y en colaboración con las alcaldías capacitan a las personas. Luego, obviamente, que ellos retornan o van hacia, o llevan esa capacitación hacia otro lugar donde la necesiten otras personas que también tienen interés en cuanto a a la calificación como mano de obra. Entonces son elementos importantes que no hay a perder de vista en lo que respecta a esta formación de recursos humanos, ¿no? ¿Verdad? Que tenemos los instrumentos, en ese caso legales, ¿verdad? Que nos dé el convenio o los lineamientos que establece la Constitución de la República, de igual modo, la ley de formación profesional, el reglamento de la ley de formación profesional, todavía hay una serie de lineamientos que hay que seguir, ¿verdad? Para efecto de entender cuál es el objeto de la formación profesional y en ese caso la formación de los recursos humanos. Recordemos que no puede estar interesado nada más, ¿verdad? En el hecho de desarrollar la economía de un país, sino también de que eso redunde en beneficio del trabajador, ¿verdad? Si tenemos desarrollo económico y social, pues hay que entender que el trabajador y su familia se van a ver beneficiados. Pero ahí tenemos que entender nosotros que hay una serie de actores, ¿verdad? Que deben de colaborar en función de que haya ese crecimiento económico. Y para eso todos ellos deben de tener participación en la discusión de esas políticas que en un momento determinado son las que nos permiten ir construyendo o ir mejorando el sistema de formación profesional. En un primer momento nosotros teníamos que el Estado nada más se interesaba de esto, ¿verdad? Estaba por fuera el mercado, estaba por fuera también la empresa privada. Con posterioridad estos tres actores, ¿verdad? Comenzaron a ver una intersección entre ellos, a colaborar y entender que habían puntos en común y que eran necesarios, ¿verdad? Alcanzar los consensos para echar a andar una política, en este caso en materia de formación de los recursos profesionales. Y con posterioridad, claramente hemos dicho, se han incorporado otros actores a fin de que las capacitaciones se puedan ir impartiendo y que vamos entendiendo en unos ámbitos de equidad, es decir, que todas las personas tengan las posibilidades de accesar a estos cursos de formación profesional. Para eso el sistema se debe de encargar, debe de mejorar la cobertura local y nacional, porque solo en esa forma es que se van a incluir a estos actores, así como también la educación sobre formación de recursos humanos que se imparte sea una educación de calidad. De igual modo, las empresas deben de promover las capacitaciones de sus trabajadores a fin de ser más competitivas. Estas empresas deben obtener mayor rentabilidad. En la medida que obtengan mayor rentabilidad, también se van a mejorar, en ese caso, los salarios de los trabajadores. Luego hay que entender también de que este sistema debe de diversificar la oferta de capacitación laboral, porque hay muchas personas que le están interesadas en otros oficios. No simplemente no se va a dedicar el INSAFOR a estar impartiendo cursos de panadería, ¿no? Sobre eso tiene que haber una diversidad de oferta, de capacitación, y debe de alcanzar todos los sectores de la vida productiva,
en este caso del país, y también ese sistema, ¿verdad? Si quiere en ese caso tener, valga la redundancia, un sistema equitativo, incluyente, y que también la enseñanza sea de calidad, eso lo debe de llevar a realizar una revisión profunda de los aparatos de enseñanza que tienen materia de formación de recursos humanos. Entonces, esos elementos siguen siendo muy importantes en esta perspectiva, ¿verdad? Y para que el Estado pueda mejorar la cobertura, ¿verdad? Para eso emplea los cursos fijos y los cursos móviles, es decir, los lleva hacia esos lugares más recónditos del país y donde en colaboración con las alcaldías de esos lugares, pues imparten estos cursos a los habitantes de ese lugar. Luego hemos dicho de que la formación en este caso de los recursos humanos debe de entender de que se debe en cierta medida de trabajar en la perspectiva no de la oferta, es decir, no estar ofertando el INSAFOR estos cursos, sino también el caso de estudiar cuáles son las demandas o las necesidades del mercado, para que los cursos no se lleven a cabo en función de la oferta, sino que sea en función de las demandas, que tengan en este caso el mercado de trabajo para que de esa forma estas personas puedan accesar a esos centros de trabajo. Y por último, lo que hemos dicho, la necesidad pues, de hacer una revisión del modelo tradicional en materia de formación. Recordemos nosotros que hemos venido contando, ¿verdad?, con centros de desarrollo tecnológico, venimos contando también con instituciones de capacitación no formal eh, que dan las instituciones privadas y también con aparatos de capacitación profesional, que en este caso son con los que cuenta el INSAFOR o pueden haber todas otras instituciones allí encargadas. Entonces, el asunto es que en materia de la formación de estos recursos humanos, obviamente que existen ciertos desafíos en la actualidad. Es decir, vamos a hacer los estudios pertinentes para identificar las necesidades, posibilidades de empleo. Sobre eso estamos claros, pero ahí el desafío va en cuanto a la formación, ¿verdad? La educación que se le da a estas personas, ¿verdad? Y en atención a esa formación habría que entender, ¿verdad?, qué tanto enseñan con un curso de formación profesional, qué tanto enseña y qué tanta incidencia ese curso tenga en el centro de trabajo, es decir, cómo mejora las habilidades y destreza o conocimiento de aquel trabajador, ¿verdad? Una vez que ya se capacitó y la oportunidad de aplicar esos conocimientos o replicar esos conocimientos al interior de su entorno de trabajo. Todas esas son preguntas que de hecho hay que formularse porque a final de cuentas sobre ellas que se va a trabajar, es decir, entender cuál es la realidad laboral de nuestro país, ¿no? Entendemos cuál es nuestra realidad y en la medida que comprendemos cuál es la realidad o cuáles son los grados de avance que tenemos, también ahora hacemos la pregunta esa, ¿verdad? ¿Qué tanto enseñamos con una formación profesional? ¿Qué incidencia tiene esta en el centro de trabajo? ¿Verdad? ¿Cuáles son las repercusiones que va a tener en el desarrollo económico y social del país? ¿Cómo mejora en este caso la calidad de vida del trabajador e incide en el entorno eh, social? ¿Verdad? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a raíz de eso, pues vamos a entender que la formación profesional tiene varios niveles. Uno de esos niveles será un nivel técnico en la medida que eso nos va a permitir comprender cuál es la realidad objetiva de la producción, la interacción, ¿verdad?, entre los trabajadores y en esa medida, pues, tener la claridad de que no estamos formando simplemente un técnico, ¿no? ¿Verdad? No se trata eso de formar a un mecánico, etcétera. Lo que se trata en este caso es de formar a una persona que va a incidir en su entorno de trabajo y que también eso va a repercutir en su vida personal y en su vida familiar y también en la cuestión social. Entonces, estas currículas de formación de recursos humanos no solamente se quedan en la dimensión técnica, sino que también deben de transitar a otro nivel y es el nivel ético solidario, es decir, cuáles son los valores solidarios que existen entre esos trabajadores y de qué forma, ¿verdad?, intervienen en el centro de trabajo o tienen aplicación en el centro de trabajo. Entonces, lo ético solidario es muy importante tenerlo en consideración, ¿verdad? No es que un trabajador se va a capacitar, adquiere estos conocimientos y solo va a ver en función de él
o de su familia, sino entiende de que eso tiene repercusiones en el ámbito de trabajo y repercusiones también en el ámbito social. Luego, lo expresivo emocional. Hay que motivar a estos trabajadores a capacitarse cada día más. En la medida que estén más capacitados, pues el desarrollo económico de nuestros países es posible. Entonces, en esa perspectiva hay que entender, ¿verdad? Ahora, no se trata en ese caso de que el capacitador, también el o formador de estos recursos humanos, llegue creyendo que lo sabe todo. Recordemos, los trabajadores también tienen sus experiencias laborales, es decir, conocimiento, habilidades y destrezas que ellos han adquirido en el entorno donde se desempeñan. Entonces, en este caso, un capacitador debe de entender también, ¿verdad? Que él no lo sabe todo. De hecho, esto ocurre, ¿no? En caso algo parecido, imagínense ustedes cuando los del CNJ vienen a capacitar jueces, a veces son personas que no son jueces, ¿no? Entonces los jueces tienen sus propias experiencias en cuanto a la forma de interpretación, en cuanto de la ley, en cuanto a la forma de argumentación, en cuanto a la forma de valoración de prueba, el conocimiento, la argumentación sobre los hechos, argumentación probatoria. Todo eso son habilidades que los jueces han adquirido. Entonces estos capacitadores muchas veces no las saben, es decir, ellos vienen con otros conocimientos, pero de hecho nunca pueden llegar creyendo que lo saben todo, sino que también hay personas que tienen sus conocimientos, que tienen sus experiencias y en base a eso, pues es algo que hay que complementar los conocimientos teóricos que en este caso se lleven. Y eso lo debe tomar en cuenta, pues, la persona que está encargada de esta formación de los recursos humanos. Él no es una persona que lo sabe todo. Los trabajadores tendrán ciertas experiencias y hay que tomarlas muy en cuenta. De igual modo, hay que entender, ¿verdad?, que estamos en presencia de entornos cada vez más complejos. Entonces, de esa perspectiva, pues, habría que ir entendiendo, ¿verdad? Que vamos a tener nosotros dimensiones cognitivas, ¿verdad? En el caso de ese, es decir, en cuanto a la dimensión cognitiva, es decir, cuáles son las estrategias que vamos a emplear para efecto de que las personas puedan en cierta medida entender, comprender, ¿verdad? Y repensar el entorno de trabajo en el que se desenvuelven. Así como también el caso de las opiniones opiniones que ellos tienen respecto de las actividades en que ellos se dedican, así como también las percepciones, es decir, cuál es la representación que ellos o las representaciones que estos trabajadores tienen en torno a su centro de trabajo. Por allí también tomar en cuenta lo que yo dije con anterioridad y es el caso de lo ético solidario que debe de contar, así como también va a contar en este caso lo emotivo, ¿verdad? Eso es algo que no vamos a perder de vista, lo expresivo emocional que va a contar muchas veces en estas actividades que los trabajadores pues llevan a cabo. Entonces, en resumidas cuentas, hay que entender que le hemos estado conversando en estos minutos sobre el convenio 142. Y el convenio 142 ya hacía referencia a la política que se debe de tener en cuenta, ¿verdad? Que hemos dicho, las políticas en ese caso van encaminadas en cuanto a las demandas de empleo, ¿verdad? Las posibilidades de aprendizaje. Recordemos, todas las personas en ese caso tienen posibilidades naturalmente de aprendizaje, pero hay unas personas que no ejerce pues su necesidad de capacitación, es decir, no lo van a venir a capacitar sobre cursos, es decir, donde él no se siente interesado o no tiene interés, por ejemplo, en el caso de zapatería, por decir algo, ¿no? O un curso que van a dar sobre carpintería, seguramente él no está interesado en eso, estará interesado en otra cosa, por lo tanto, las posibilidades de aprendizaje están encaminadas en lo que el trabajador en ese caso anhela, es decir, cuál es la forma de empleo que él quiere en un momento determinado echar a andar o incorporarse a X empleo. A X empleo. Luego, tomar en cuenta los problemas del empleo. Eso ya le hemos dicho nosotros, ¿verdad? Que hay que estudiar el entorno, cuál es la problemática laboral que existe, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus posibilidades para que los trabajadores puedan accesar el nivel de desarrollo económico de los pueblos. Hemos dicho, esto va a influir mucho porque en cuanto al nivel de desarrollo de los pueblos, nosotros sabemos qué tipo de tecnologías son las que van a implementar. Entonces, nuestras tecnologías pues, de trabajo no son muy avanzadas. Por lo tanto, las calificaciones o capacitaciones van en esa perspectiva. Ahora, si hay innovación tecnológica en las empresas para efecto de volverse más competitivas, ahí habrá una necesidad o mayor demanda o exigencia para que el INSAFOR cuente con el personal
en este caso altamente capacitado, para que venga a formar o calificar esos recursos humanos dentro de esa empresa, ¿verdad? Y que de hecho la prioridad la tendrán los trabajadores que ya están al interior dentro de ella, y si hay necesidad de otras especialidades, pues capacitar a otros trabajadores para que tengan esa oportunidad de acceso. Luego hemos hecho referencia nosotros a la equidad, ¿no? Que todos estos programas de formación profesional se van a desarrollar y llevar a cabo con equidad. Entonces, en esas perspectivas es que los estados deben de trabajar, deben ampliar sus programas de formación, en este caso profesional. Entonces, en resumidas cuentas, pues el convenio 142 es muy importante, ¿verdad? Porque ya lo dije anteriormente, antes de 1975, los estados no estaban interesados en cuanto a la formación de recursos humanos. Es a partir de esa fecha donde ya vamos a tener nosotros ciertas políticas que se van a echar a andar en materia de empleo. Estas políticas en un inicio se las llevaba a cabo el Estado de modo aislado. Posteriormente, el Estado va entendiendo que tiene que incorporar a otros sectores, como es el sector del mercado, el sector de los empresarios, y posteriormente que tiene una necesidad también de incluir, en este caso, las organizaciones de los trabajadores, así como también otros entes interesados, que en este caso son las ciertas ONGs, que de hecho pueden andar, ¿verdad?, interesadas en cuanto a la capacitación de los recursos humanos, es decir, para dar habilidades y destreza, capacitar la mano de obra para que ésta se incorpore formalmente al mercado de trabajo, o lo puedan hacer de modo independiente, ¿verdad? Esto con el interés de que estas personas puedan mejorar sus niveles de vida y también las del grupo familiar, y en la medida que estos se mejoran, pues naturalmente que la sociedad se transforma, porque vamos a tener desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo cultural. Entonces, eso es bien importante. No puede haber un desarrollo económico si su mano de obra no está altamente capacitada. Entonces, era lo que tenía que comunicarles ahora respecto de este convenio 142, ¿verdad? Que es en cuanto a la formación y orientación de los recursos humanos. Así que yo los invito a ustedes a que den una ojeada, ¿verdad? O puedan en ese caso echar una mirada a la ley de formación profesional y al reglamento también de la ley de formación profesional, para que de hecho ustedes van a ver ahí cuál es el objeto de esa ley, cuáles son algunas funciones, atribuciones, ¿verdad? O procedimientos que hay que seguir, y todas ellas las vamos a ver nosotros que están en conexión con los lineamientos que da el convenio 142 para que los estados diseñaran, pues en ese caso, sus políticas en cuanto a los sistemas de formación profesional, ¿verdad? Algo muy importante es que deben de ser incluyentes estas políticas y no pueden ser excluyentes. Entonces, eso es lo que tenía que comunicar, y si hay algunas preguntas, pues las vamos a ver allá en el grupo de WhatsApp. Así que por ahora esta ha sido la videoclase, y nos vamos a ver en la última clase que vamos a tener ya, que es el videoclase que vamos a tener, que es respecto del convenio 159, y que la voy a grabar en unos minutos. Así es que feliz tarde.